Las que regresaron y tocaron a la puerta, Señor, ábrenos, ábrenos, habrán regresado con el aceite. El 7-Eleven no existía, gente. No encontraron aceite. Es a la medianoche que salieron a buscar aceite. No había ningún lugar abierto en ningún mercado para encontrar aceite esa hora. Ya era muy tarde. Llegaron a tocar la puerta pero sin aceite. Recuérdense que los 7-Eleven no existían en la Palestina del siglo I. Hay dos palabras que Jesús a veces las usa en sus parábolas. En el texto del leccionario, las dos palabras que aparecen hoy, las muchachas, que unas son descuidadas, la otra son previsoras, descuidadas y previsoras. En otras traducciones, y la de inglés se acerca mucho más a otras traducciones en español, que son insensatas y sabias. 10 mujeres, 5 sabias, 5 insensatas. En inglés aparecen como foolish y unwise, sabias, insensatas. Me voy a quedar con esa traducción, la de la insensatez y la de la sabiduría. Aparece en otra parábola muy conocida para nosotros, el hombre sabio que construye una casa sobre la roca y que cuando llegan los vientos fuertes, llegan las subidas del agua, esa casa no se cae y aguantó el viento y aguantó la inundación porque estaba construida sobre la roca. Y el hombre insensato que construye su casa sobre la arena, sin cimientos fuertes, y llegaron los vientos, y llegaron las inundaciones, y la casa se vino abajo. Y dice Jesús que el hombre sabio que construyó la casa sobre la roca se parece a la persona que escucha su palabra y la pone en práctica. Y el hombre que construyó su casa sobre la arena y que se cayó con los vientos y la inundación se parece a la persona que escucha su palabra pero no la pone en práctica. Así que este tema de dividir dos lados en parte insensata y parte sabia aparece con frecuencias en el Evangelio. En estas dos parábolas son las más conocidas, la de la construcción sobre la casa, sobre la arena o sobre la roca, o la de las 10 jóvenes, 5 sabias y 5 que no son tan sabias. Las sabias son porque llevaron suficiente aceite para las lámparas y pudieron unirse a la fiesta de bodas cuando llegó el novio. Las insensatas, pues se parecen, son las que llevaron aceite, pero no llevaron aceite suficiente para que cuando llegara el novio y la lámpara ya se había apagado, tuviesen suficiente aceite para volver a sacar la mecha. Eso era preparar las lámparas, era sacar la mechita, limpiar la mechita de la parte quemada. Eso yo tengo que hacer muchísimo en el cementerio, porque las lamparitas del altar, las velas del altar en el cementerio católico no son de cera, son tubitos de aceite metido dentro de una vela de plástico. Entonces hay que sacarla, ¿cómo se llama? La mechita, limpiarla un poco, hay que llenarlo de aceite, y eso es preparar la lámpara. Pero si no hay aceite, pues el Padre Pedro no puede encender las velas del altar y a la gente pues del ataque, ¿no? Porque las velas del altar no están encendidas. Se cerró la puerta y cuando llegaron, posiblemente todavía sin aceite, porque nadie en el primer siglo encontraba un lugar a comprar aceite en la madrugada, en la medianoche, no solamente le cerraron las puertas, sino que ni siquiera las reconocen. Ni siquiera el novio ya las reconoce como invitadas al banquete de bodas. Mucho se ha escrito de esta parábola, gente, muchísimo. El significado de las lámparas, el significado del aceite, el significado incluso del número 10, el significado de estar despiertos, el significado de estar dormidos, el ser cerrado, qué significaba este banquete, las puertas, todo eso. Pues a mí me costó trabajo un poco arrancar esta semana
con el texto del Evangelio, porque tanta cosa en la cabeza, que significa esto, significa lo otro, pues no acababa de enfocarme y empecé a escribir, no me gustaba lo que estaba saliendo y dije, ok, hay que volver al texto, hay que volver al origen, hay que volver al mismo texto en el Evangelio. No voy a leer más nada de nadie que escribió nada, voy simplemente a leerlo de nuevo y hacer un buen rato de lección con el texto y ver finalmente qué sale. Y siempre sale algo, porque eso es lo bueno y bellísimo de la palabra de Cristo, es un pozo sin fondo, siempre sale algo. Al poco tiempo surgió una pregunta, y la pregunta fue, ¿qué tienen las 10 muchachas en común? ¿Qué tienen en común? ¿Que estaban solteras? Eso fue lo que tú dijiste. Esa es una nueva, ¿eh? Voy a trabajar con eso la próxima. Que se quedaron dormidas. Lo que tienen en común, aparte de que eran solteras. Está buenísimo. Que se quedaron dormidas. Y tenían en común que todas llevaron aceite. Llevaron aceite. Y lo otro que tienen en común es que se despertaron. Las 10 solteronas se quedaron dormidas, llevaron aceite y se despertaron. ¿Por qué se quedan dormidas? El texto lo dice. El novio tardaba y la espera fue larga. Cuidado, el texto no dice si tardó 3 días, 1 día o 5 años. Esa puerta queda abierta. El novio tardaba y se quedaron dormidas. Se empezaron a cansar, le pusieron soñolientas y se quedaron dormidas. Y finalmente, lo otro que tienen en común es que todas despertaron. Todas despertaron en el momento en que hay un grito, no hay un aviso, hay un grito. El novio llega y despertaron. Y dije, qué curioso, ¿eh? Se quedan dormidas ni porque son solteras, ni porque son malas. Se quedan dormidas porque las esperas cansan. Las esperas cansan mucho, gente. Piensa un momento en que tú y yo hemos tenido que esperar por largo tiempo. ¿Qué le ha ocurrido a tu interior y al mío? Nos empezamos a cansar. Las esperas desesperan. Las esperas a veces nos enojan. Las esperas muchas veces nos traen desesperanza, porque empezamos a perder esperanza, nos llenan de tristeza y todo eso poco a poco nos va anestesiando y eso tiene una mella enorme en nuestra interioridad, en nuestra psiquis, en nuestra espiritualidad, en la mente, en el corazón. Y nos vamos adormeciendo, nos vamos haciendo hombres y mujeres soñolientos hasta que finalmente nos quedamos dormidos. Si una de las imágenes de este novio es una imagen de Dios en Cristo, en su Hijo, Dios tarda. Según nuestros criterios del tiempo, tú y yo nos movemos en eso que llamamos tiempo, en una linealidad, si quieres. Nosotros vivimos en el tiempo. El tiempo se alarga y Dios nos responde como uno quisiera que respondiera en el momento que uno quisiera que respondiera. Y el problema es que Dios se mueve en otro espacio en el cual tú y yo aún no habitamos, que lo intuimos pero no lo habitamos, que se llama eternidad. Y por lo tanto chocan dos extremos, que es tiempo limitado y la eternidad, un espacio que aún no conocemos. Un paréntesis, lo dije al principio, dentro de 22 días comienza el Adviento. Este año nos toca un Adviento corto. Para que el Adviento sea Adviento tiene que tener 4 domingos. Tenemos 4 domingos. Pero cuando comienza
la cuarta semana. ¿Sabe cuánto dura la cuarta semana? Ni un día, la mitad del domingo 24. El 24 es el cuarto domingo de Adviento. El Adviento termina el 24 a las 5 de la tarde. Y ya se acabó el Adviento. Así que tenemos 4 domingos y ¿cuántas semanas? 3. Yo los invito a que empecemos el Adviento un poquito antes para poder entrar en este tiempo maravilloso donde el tema central del Adviento es esperar. Y que nos ayude a preguntarnos cómo esperamos y cómo permanecemos despiertos mientras esperamos. El grito básicamente de Dios en nuestras vidas, y Dios tiene muchas formas de gritarnos, a veces de formas que nos gustan muchísimo y a veces Dios nos grita en formas muy dolorosas, pero el grito es el mismo, y el grito es de Dios: yo estoy con ustedes, yo los acompaño, yo nunca los he dejado, estaré callado, pero te estoy mirando con amor, no te estoy vigilando, te estoy mirando con amor y me estoy riendo contigo y de vez en cuando me río de ti. Y Dios espera. Dios también es un Dios de una paciencia enorme, espera por ti y por mí para que tú y yo despertemos. Por lo tanto, si hay cosas comunes en estas 10 muchachas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, gente, está en la preparación. Las 10 se quedaron dormidas, las 10 llevaron aceite, las 10 despertaron a la hora y en el momento del grito, pero las 10 no estaban preparadas igual. Esa es la gran diferencia en la vida de estas muchachas. Escribiendo esto, me di cuenta de algo que mi hermana y yo empezamos a vivir al principio de este año. Nos tuvimos que sentar un día y empezar a decidir un proceso, si comprábamos o no un generador eléctrico para la casa de mis padres. En ese momento los dos estaban todavía vivos. En mi vida habíamos comprado un generador eléctrico. Tuvimos que hacer un larguísimo proceso de buscar en la internet. Te metes en un mundo que no sabes que existe, de cuánto generador eléctrico puede haber, de cuánto tamaño, de cuánta producción de electricidad tiene. Tuvimos que ver diferentes marcas, diferentes tamaños. Tuvimos que decidir qué es lo que íbamos a necesitar en la casa, pensar cuántas más o menos días estaríamos sin luz si venía el huracán famoso. La última vez habíamos estado casi 14 días. Todo el mundo tenía luz en la cuadra, menos 5 casas, y una era la nuestra. Las horas sin cocina, sin refrigerador, sin aire acondicionado, los colchones que necesitaban electricidad porque son inflables, agua caliente, decidir después si se iba a hacer un generador con gasolina o uno con gas o uno que combinara los dos. Finalmente la decisión de comprar uno venía de otro estado, cuando llegaba, quién lo iba a recibir en la casa, dónde ponerlo, después buscar una compañía eléctrica que preparara la instalación del generador fuera, que eso era otro tema que no sabíamos, pensábamos que eso era ponerle un cable mágico ya que yo arrancaba. Después, dónde poner los tanques de gas, se decidió que se usara gas, pero también la opción de la gasolina, pero si la gasolina había que hacer las colas famosas después del huracán, el tanque de gas, buscar compañías de gas. Descubrimos otro mundo en Miami, que las compañías de gas, su Navidad es la época de huracanes, todo es más caro, el delivery depende de cuánta cantidad de gas vayas a comprar, cuántos galones, cuántos tamaños, cuántas instalaciones, instalarlo, ponerlo, dónde ponerlo, porque el tanque de gas no puede estar cerca de unas ventanas. Después asegurar el tanque de gas con unos ganchos, asegurar el generador eléctrico con una cadena para que no desaparezca una noche milagrosamente, comprar el agua, comprar la tuna, comprar las pilas, comprar las linternas, comprar las galletas. Todo el mundo come galletas durante el huracán.
Y después comprar una casita, un shed donde guardar el generador durante la época de no huracanes, para la lluvia, para la corrupción. Yo salí agotado, gente. Están cansados, ¿verdad? Moraleja. Toda preparación requiere tiempo. Toda preparación requiere planear, decidir, escoger, decir sí, decir no. Toda preparación requiere que aceptes que te puedes equivocar. Y toda preparación requiere que tú y yo demos un marcha atrás y recomencemos de nuevo el camino. Eso es prepararse. Y toda preparación requiere que estés dispuesto a poner tiempo, energía y agotarte en el proceso. Pero al final, Luz, sale una pregunta. ¿Vale la pena o no? La semana pasada guardamos el dichoso generador en la dichosa casita. Y aquel animal no entraba. Yo dije, ¿tú entras o me cambio el nombre? Y entró. Y mientras en aquel calor, pues eso fue hace como 3 semanas, cuando había unos calores horribles, el domingo en la tarde, yo decía, el diablito de este hombre me decía, ¿ves? Perdieron el tiempo, la energía y el dinero. Y el angelito aquí decía, y si se hubiese venido un huracán, estuviesen estado 1 semana y media sin luz, y al final decidí escuchar al angelito. Y dije, valió la pena. El evangelio de hoy, conclusión, para mí, un tema ahí presente que se nos escapa, es que tenemos que guardar. Tenemos que almacenar, no cajas debajo de la mesa y closets llenos de cosas que yo digo, lo voy a usar, lo llevo usando hace 25 años y nunca llega el momento del uso. Y cada vez que me mudo tengo que meterlo en el carro con el cuento de que lo voy a usar. No es guardar ese tipo de guardar. Es guardar en el corazón, guardar en el alma, guardar en la mente lo que tú y yo vamos a necesitar cuando lleguen los gritos de Dios en nuestras vidas a través del evento y situación que sean. Y cada uno sabrá lo que tiene que guardar, porque aquí entra ya la personalidad, la fe de cada uno, la experiencia de vida de cada uno. Uno tiene que guardar en el alma y uno tiene que almacenar en el corazón y en la mente lo suficiente. Pero creo que hay cosas en común, igual que en el huracán. Todo el mundo tiene que guardar agua, linternas, pilas, tuna y galletas. Pues en este guardar del alma, en aquello que dice Jesús, que ni el óxido puede correr, ni la polilla se puede comer, creo que todos tenemos que guardar primero una fe inquebrantable, que en el camino se vaya convirtiendo en confianza. Creo que tenemos que guardar en el corazón una capacidad infinita de saber esperar. Saber esperar por el momento, por la voz del Espíritu que nos grita diariamente. Tenemos que guardar en el corazón y crear el corazón como un pozo sin fondo donde continuamente podamos tener suficiente amor y perdón que nos permita perdonar y vivir libres, sin resentimiento, sin odio, sin venganza, y que nos permita ese amor profundo e infinito poder comenzar de nuevo. Tenemos que guardar en el corazón una convicción profunda, real, de que Dios nos ama infinitamente, más que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y definitivamente en el fondo de ese almacén tenemos que guardar un amor inmenso por Cristo y por la comunidad que es la Iglesia, y ante todo por el Evangelio. No vamos a aguantar momentos de crisis si no tenemos almacenados en el corazón y en la mente suficiente
para poder vivir. Seríamos como las 5 necias. Estuvieron sacando aceite, pero nunca lo repusieron. Estaremos sacando constantemente hasta que un día nos damos cuenta que no hemos puesto nada de vuelta en su lugar. Y llegará el grito y no podremos lidiar con lo que tenemos que lidiar. Tú y yo con mucha frecuencia tenemos que hacer lo que hacen las 7 maravillas del mundo aquí en el pantry, que ellas van y chequean de que haya suficiente comida, y por eso la lista empieza a surgir en las misas. Hace falta aceite, hace falta esto, hace falta el otro. Es la misma historia. Porque llegará la repartición el último sábado de mes, y si no se han preparado las 7 maravillas, no hay forma de repartir comida. Lo mismo ocurre en lo espiritual, gente. Igualito. El pantry es el corazón y la mente. ¿Qué colocamos ahí? ¿Con qué continuidad la colocamos? ¿Y cuánto tenemos para sacar? Así que hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia de no ser como las 5 necias que secaron su depósito de aceite, y las 5 sabias que sí supieron prepararse. Que estemos constantemente tú y yo llenando el almacén del corazón y del pensamiento, de la fe y del amor y de la esperanza, para cuando lleguen los gritos tengamos de dónde sacar.